A través de este video quiero compartir con ustedes las causas, el reconocimiento y el manejo de un evento que se presenta con muchísima frecuencia en los animales que están bajo anestesia y que es la apnea. Si queremos tener una definición de lo que es apnea, podemos recordar que prácticamente se define como un paro reversible de los movimientos ventilatorios sin alteraciones de los parámetros fisiológicos y que siempre se presenta como consecuencia de un evento previo, por lo que puede ser predecible y corregida oportunamente. Cuando tenemos o hablamos de una apnea en un paciente bajo anestesia, tal y como presento en esta definición, siempre va a ocurrir un evento antes del aparecimiento de la apnea, lo que quiere decir que el anestesiólogo puede prepararse a la misma, es decir, que puede tener preparado la técnica o el algoritmo, si ustedes quieren llamarle así, o en pocas palabras, el procedimiento que va a realizar al inicio de este fenómeno. Tiende a ser reversible, sin embargo, sí recomiendo que la apnea debe ser monitoreada muy cuidadosamente y desde luego pues tener la capacidad y tener los conocimientos para revertirla. Recordemos que para poder tener un manejo adecuado de la apnea, todos los pacientes que están bajo anestesia deben tener la vía aérea permeable, es decir, que tienen que tener un tubo traqueal puesto y deben de estar conectados a un sistema de administración de oxígeno, que puede ser pues una máquina de anestesia inhalatoria o bien pues una unidad de oxígeno en el caso de que estemos dando una anestesia inyectada o una anestesia total intravenosa. Yo defino dos causas de apnea, las causas farmacológicas y las causas fisiológicas. Ambas se pueden presentar durante la anestesia. Las causas fisiológicas pues tienden a ser pues, relativamente menos frecuentes que las farmacológicas en un paciente bajo anestesia, pero es importante que las sepamos reconocer porque el manejo de una o de otra causa de la apnea pues también va a depender definitivamente el origen de la misma. Las apneas farmacológicas pueden presentarse durante la preanestesia, durante la inducción del paciente y también al administrar analgésicos transoperatorios. En la preanestesia son muy comunes las apneas causadas, por ejemplo, por fármacos como los agonistas alfa-2 adrenérgicos. No es frecuente, aún en dosis altas y aún en aquellos pacientes que alcanzan un grado profundo de sedación, no es frecuente ver apneas. Es más frecuente ver depresión ventilatoria severa, pero que no puede llegar a generar una alteración en cuanto al aparecimiento de movimientos ventilatorios. Es decir, que un animal, por ejemplo, que en la preanestesia tenga unas 20 ventilaciones por minuto o 15, al administrar fármacos preanestésicos como los agonistas alfa-2, pues puede disminuir esta frecuencia ventilatoria a unas 6 ventilaciones por minuto o 4 ventilaciones por minuto, independientemente de la profundidad a la que estos movimientos ventilatorios se presentan. No son muy comunes, pero pueden darse. Sin embargo, acá, durante la inducción y durante la analgesia transoperatoria, las apneas en los animales que están anestesiados tienden a ser bastante frecuentes. Recordemos que fármacos como el propofol, como el etomidato, la ketamina, ya sea sola o combinada con otros fármacos, son potencialmente fármacos generadores de apnea durante la inducción y son los fármacos pues, que más comúnmente utilizamos en la anestesiología veterinaria. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues para controlar estos fenómenos, la apnea de la inducción, recordemos que es importantísimo que los pacientes tienen que estar debidamente preoxigenados para poder soportar la injuria de una apnea en el inicio de la anestesia. Si nosotros hacemos una inducción en un paciente que no ha sido preoxigenado, corremos el riesgo de que en esos pocos segundos de la apnea, la depresión ventilatoria y el déficit de oxígeno pueda llegar a producir una hipoxemia severa en el animal y pueda presentar oximetrías inferiores al 95%, que es lo ideal al momento de inducir un paciente. Posteriormente, si se llegara a presentar una apnea de la inducción, pues se debe de ventilar adecuadamente al paciente. Eso implica una intubación endotraqueal oportuna, bien hecha, inmediata,
y luego la administración de una mezcla hiperoxémica para poder sacar al paciente de ese fenómeno, es decir, utilizar técnicas de ventilación a presión positiva para poder revertir la posible hipoxia que se pueda presentar. Si nosotros hacemos una inducción a un paciente que está bien preoxigenado, realmente el aparecimiento de una apnea, pues podemos ver en los monitores que la apnea genera muy poco impacto en cuanto a la concentración o a la saturación de oxígeno en la hemoglobina. Las apneas transoperatorias quizás son las más temidas debido a la incidencia que tienen y tienden a presentarse principalmente con el uso de analgésicos transoperatorios potentes, como es el caso de los opioides, por ejemplo, el fentanil o la morfina, que son analgésicos opioides de uso frecuente en anestesiología veterinaria. Una carga con fentanil de una dosis de 2 a 5 microgramos puede producir apneas de varios minutos durante la anestesia de un paciente. Así que yo diría que son quizás las más frecuentes para poder tener preparado todos los algoritmos que vamos a utilizar en el caso de que observemos que el paciente pues detiene los movimientos ventilatorios posteriores a la inyección de un analgésico intravenoso. La carga analgésica con dexmedetomidina, aunque menos que los opioides, también puede producir apneas transoperatorias causadas por la analgesia. Así que estas son las apneas farmacológicas, pues mencionamos fármacos de uso muy común en pequeñas especies y pues debemos estar preparados. Ya ven ustedes que tanto en la preanestesia como en la inducción y en la analgesia, si vamos a usar alguno de estos fármacos, pues debemos de estar preparados en el caso de la inducción para hacer una intubación inmediata y una ventilación a presión positiva en pacientes bien preoxigenados. Y si las apneas se presentan en la analgesia transoperatoria, pues igual, un monitoreo adecuado del paciente, visualizar que tanto capnografía como oximetría se encuentren dentro de los rangos aceptables, dentro de los rangos fisiológicos y pues tomar las decisiones de asistir o no asistir al paciente dependiendo de las condiciones. Las apneas fisiológicas son, como les decía, quizás menos comunes, pero tienen aparecimientos bastante interesantes durante la anestesia y están asociadas a hiperventilación, ya que un paciente que se hiperventila antes o durante el mantenimiento de la anestesia puede posiblemente llegar a generar una apnea. Recordemos que en la hiperventilación hay pérdida excesiva de dióxido de carbono y por lo tanto una disminución de los hidrogeniones a nivel de la sangre, que recordemos que son los iones encargados de irritar o estimular tanto quimioreceptores periféricos del arco aórtico y del seno carotídeo, como también a los quimioreceptores centrales. De tal forma que un paciente hiperventilado antes de la anestesia o durante la anestesia puede generar apneas fisiológicas asociadas a este déficit de dióxido de carbono y por lo tanto de iones hidrógeno a nivel del plasma. Aquí podemos observar este paciente que se encuentra hiperoxémico, que está siendo atendido debido a una apnea inmediato a la inducción, 91% de saturación. Sin embargo, la capnometría se encuentra en niveles bajos, muy posiblemente asociado a un proceso de hiperventilación. Está hipocápnico, pero también está hipoxémico. En un paciente como en este caso, debemos asistirlo de inmediato. En la preanestesia, entonces, recordemos agonistas alfa-2 adrenérgicos, la xilacina y la dexmedetomidina, que son fármacos de uso común en la preanestesia de pequeñas especies, y también al utilizar opioides, ya sea solos o combinados con algún sedante, en caso de una pseudoanalgesia, también pueden producir pequeñas apneas durante estos periodos previos a la inducción. En la inducción, nuevamente, propofol, ketamina, y etomidato tienden a ser los fármacos que más comúnmente producen apnea. Recordemos que la administración de estos fármacos en bolus, es decir, en partes separadas que pueden ser 4 bolos o en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando trabajamos ketamina, se puede poner un bolo correspondiente a la mitad del volumen total y el resto se pone en 2 bolos correspondientes a una cuarta parte del volumen total.
Y el etomidato pues tiende a trabajarse de la misma forma que el propofol, es decir, dividido en 4 bolos. Esta técnica de administración reduce, mas no elimina totalmente el riesgo del aparecimiento de apneas inmediatas a la inducción del paciente. Y muy importante, la correcta preoxigenación del mismo para evitar ese déficit agudo como el que vimos en el video anterior. Y nuevamente, los opioides, los agonistas alfa-2 adrenérgicos y también los goteos de fentanil, lidocaína y ketamina o dexmedetomidina, lidocaína y ketamina tienden a ser durante el mantenimiento fármacos potencialmente productores de apneas. Así que si usamos este tipo de fármacos, recordemos, muy importante, la velocidad de inyección y la administración en bolus. Una inyección muy rápida de cualquiera de estos fármacos, inyectando por la vía intravenosa el volumen total de los mismos o las combinaciones de estos, es potencialmente generadora de una severa apnea que puede durar varios minutos y que va a requerir durante el mismo tiempo la asistencia del paciente. La apnea fisiológica, profundizando nuevamente en ella, siempre va a tener un evento previo que está asociado a hiperventilación. Por ejemplo, un paciente que da mucho problema durante las fases iniciales, por ejemplo, durante la canalización, y que son animales muy inquietos y que son animales de difícil manejo, muchas veces al momento de llegar al inicio de la anestesia pueden estar hiperventilados y más el uso de un fármaco potencialmente capaz de producir apnea, esto trae un doble impacto sobre este fenómeno. Es decir, que puede estar en apnea por hiperventilación asociado a una apnea de origen farmacológico. Una preanestesia complicada y quizás aquí pongo con un doble asterisco la principal causa de la apnea fisiológica durante la anestesia es el dolor quirúrgico. Recordemos que uno de los sistemas o el sistema que principalmente responde o que primariamente responde a un fenómeno doloroso, a una falla en la analgesia, es el sistema respiratorio. Cuando el animal aumenta la frecuencia respiratoria a consecuencia del dolor agudo de la cirugía, puede eliminar excesivas concentraciones de dióxido de carbono en su aire expirado y por lo tanto pasar un medio interno de normocápnico a hipocápnico. Y la hipocapnia ya lo vamos a analizar en una ecuación en unas próximas diapositivas. La hipocapnia es la causal primaria de una reducción de los hidrogeniones en el plasma, que repito, son los que estimulan a los quimiorreceptores periféricos para que estos inicien un ciclo ventilatorio en el centro regulador de la respiración del bulbo raquídeo. En cuanto al reconocimiento de la apnea, repito, siempre va a haber un evento previo. Siempre va a haber algo antes de la apnea que debemos considerar. Es decir, que nosotros podemos adelantarnos perfectamente en el caso del uso de fármacos, si vamos a usar un opioide para la analgesia, por ejemplo, o si voy a inducir con fármacos como la ketamina o como el propofol, tengo que tener la capacidad de atender al paciente, de reconocer que ese evento previo le va a causar una apnea y de asistirlo oportunamente. En el paciente farmacológico, me gustaría explicar un poquito cómo se encuentra o cómo puede estar el medio interno de los pacientes asociados a una apnea de tipo farmacológica o una apnea de tipo fisiológica. En el paciente que presenta una apnea farmacológica, pongámonos en el contexto, por ejemplo, de una dosis transoperatoria de un opioide intravenoso, el paciente puede estar hipercápnico y puede estar asociado a una hipoxemia, es decir, que tanto la saturación o la concentración de dióxido de carbono como la saturación de oxígeno en la hemoglobina van a estar afectados. Esto debido a que la apnea farmacológica lo que causa es un bloqueo en la actividad central en el desarrollo de los movimientos ventilatorios. Por lo tanto, esto va a generar que el dióxido de carbono se encuentre aumentado y el oxígeno se encuentre disminuido. Podemos encontrar entidades de CO2, es decir, presiones de dióxido de carbono entre 40 y 50 milímetros de mercurio y con tendencia al incremento. Posiblemente, si nos descuidamos y si no atendemos oportunamente la apnea, estas presiones en milímetros de mercurio de dióxido de carbono pueden aumentar incluso hasta presiones arriba de 60
lo cual ya implica un riesgo en el paciente que tenemos anestesiado. Entonces, pero normalmente, aún siendo oportunos en el manejo de la apnea, estos pueden presentar presiones de dióxido de carbono en el plasma entre 40 y 50 milímetros de mercurio y saturaciones parciales de oxígeno inferiores al 95. Recordemos que ya una saturación periférica de oxígeno del 94% ya implica una alteración en la presión arterial de oxígeno y por lo tanto ya se afecta la entrega de oxígeno a nivel tisular. Entonces debemos cuidar mucho estos parámetros que al momento de poner un fármaco potencialmente causante de apnea, lo reconozcamos como un evento previo, tengamos al paciente bien preoxigenado y lo saquemos a través de ventilación por presión positiva, lo podamos sacar de estas concentraciones de dióxido de carbono tan altas y de estas saturaciones parciales de oxígeno inferiores al 95%. Vean la diferencia en el medio interno del paciente en apnea de tipo fisiológica. El paciente va a estar hipocápnico debido a que una apnea fisiológica que causa una o causada por una hiperventilación del paciente, generalmente asociada al dolor quirúrgico, produce una excesiva eliminación de dióxido de carbono. Entonces el paciente posiblemente tenga entidades inferiores aquí de 15 a 20 milímetros de mercurio. Y esta pequeña presión de dióxido de carbono hace que la síntesis de hidrogeniones, que son, insisto, las sustancias químicas que irritan a los quimioreceptores periféricos, que son los que inician el ciclo ventilatorio, se encuentren en presiones muy bajas y por lo tanto el paciente o el sistema nervioso del paciente produce un cese momentáneo de los movimientos ventilatorios, en lo que las células orgánicas pues siguen sintetizando dióxido de carbono y hasta que alcanzan niveles superiores a 20 milímetros de mercurio, capaces de generar nuevos movimientos ventilatorios. Y la saturación parcial de oxígeno generalmente tiende a estar arriba del 95%. Es decir, hay diferencia en el medio interno de ambos casos, porque en este, como indico, el evento que causa hiperventilación genera hipocapnia y por lo tanto normoxemia. Incluso he visto pacientes en apneas fisiológicas que tienen presiones en milímetros de mercurio exageradamente bajas, incluso puede observarse cero en la medición de los capnógrafos, o 5 o 10 o muy pocos milímetros de mercurio, y saturaciones periféricas de oxígeno incluso de 99 o 100%. Son medios internos diferentes debido a que las causas de una y de otra apnea, pues definitivamente también son diferentes. ¿De acuerdo? De tal forma que ya hablando un poquito del manejo, si la apnea es de tipo farmacológica, siempre debemos de tener el criterio de hacer una ventilación inmediata. No podemos esperar a que el organismo forme dióxido de carbono en cantidades necesarias para poder estimular a los quimiorreceptores, porque en este caso el medio interno, como les mostré en la diapositiva anterior, el medio interno se encuentra pues ligeramente hipercápnico o potencialmente hipercápnico. Por lo tanto, el paciente debe ser asistido de inmediato, ya que esta no es una apnea asociada a déficit de CO2, sino que está asociada al efecto directo del fármaco sobre el sistema nervioso central y el centro regulador de la respiración. Entonces, muy importante, recomendable, preoxigenar al 100% de los pacientes que vamos a anestesiar, con técnicas de altos flujos que permitan una saturación de oxígeno muy alta, ¿verdad? Y que podamos tener pues la libertad de trabajar con más seguridad. En el caso de la apnea fisiológica, la ventilación debe ser moderada, ¿de acuerdo? Porque lo que aquí pretendemos es esperar a que las células orgánicas produzcan la suficiente cantidad de dióxido de carbono o presión de dióxido de carbono que supere los 20 milímetros de mercurio y que exista este sustrato en la sangre para poder iniciar el ciclo ventilatorio. Pero es importante ventilar una o quizás, si mucho, dos ventilaciones por minuto para que el capnógrafo tenga muestra y pueda darnos información al respecto del estatus del medio interno del paciente. No nos olvidemos que la muestra que toman los capnógrafos es el end-tidal, es decir,
la última porción del aire expirado. Por lo tanto, si no hay movimientos ventilatorios, si nosotros no hacemos unas ventilaciones moderadas en el paciente, no vamos a tener información capnométrica y podemos estar trabajando a ciegas. Pero aquí debemos de evitar a toda costa hacer ventilaciones a mucha frecuencia, ¿verdad? No más de 2 por minuto. Yo tiendo a hacer una ventilación por minuto si el paciente lo veo hipocápnico, solo para, repito, para estar obteniendo muestra de la ventilación y por supuesto que debo tener también un monitoreo muy adecuado, ¿verdad? Monitorear perfectamente la oximetría, que no baje de 95 y esperar, repito, a que el CO2 llegue a una presión lo suficientemente alta para producir el inicio de un ciclo respiratorio. Y aquí hablamos de la conjunción de ambos orígenes de apnea en un paciente anestesiado, ¿verdad? La apnea fisiológica causada por el dolor quirúrgico. Como les mencionaba anteriormente, el dolor quirúrgico tiende a producir polipnea. Muchas veces es lo primero que vemos en el paciente que está bajo anestesia y que al producirse el estímulo quirúrgico puede manifestar dolor. La polipnea, recordemos que es un aumento tanto en frecuencia como en la profundidad ventilatoria, de tal forma que el dolor quirúrgico desencadena un aumento en los ciclos ventilatorios, tanto en número como en profundidad. Y esto genera hiperventilación, en el entendido que en la hiperventilación el paciente pierde exceso de dióxido de carbono y su medio interno se vuelve hipocápnico. Es decir, en presiones arteriales de dióxido de carbono de 15 a 20 milímetros de mercurio. Nuestro entidal de CO2, es decir, esa medición en el gas expirado, que es un equivalente a la presión del dióxido de carbono en la sangre, se va a ver a niveles inferiores y más o menos a partir de 20 milímetros de mercurio es que hay suficiente cantidad de dióxido de carbono y por lo tanto de iones de hidrógeno para producir el reinicio de la ventilación. ¿Qué es lo que hacemos al haber un dolor quirúrgico? Pues hacemos un rescate analgésico. No podemos dejar al paciente sintiendo dolor. Hay que hacer un rescate analgésico y de aquí es donde se desencadena ese doble impacto, porque al poner un rescate analgésico en un paciente que está hiperventilado por la polipnea, vamos a generar una apnea mucho más severa. ¿Por qué? Pues por la simple y sencilla razón de que los rescates analgésicos tenemos que hacerlos con analgésicos potentes como los opioides o como la dexmedetomidina. De tal forma que este doble impacto va a generar un empeoramiento de la apnea y por lo tanto el paciente puede tener el riesgo de que esta hipocapnia o la normocapnia que pueda tener a consecuencia de la hiperventilación empeore y se transforme ya en una hipercapnia severa. Y termino con recordar esto. Esta es la fisiología de todo lo que hemos estado hablando, es decir, de los cambios del dióxido de carbono. Partamos de algo muy importante. Recordemos que el ciclo ventilatorio no está regulado por las saturaciones de oxígeno a nivel de la sangre arterial. La regulación de la respiración se da por la concentración o por la presión de dióxido de carbono en el plasma, que es el que genera el inicio de los ciclos respiratorios y es el que genera los cambios en los patrones ventilatorios del paciente. No nos olvidemos que el dióxido de carbono que se produce a nivel celular como consecuencia del metabolismo, al unirse al agua del plasma, forma ácido carbónico. Este ácido carbónico es muy inestable y además catalizado por la anhidrasa carbónica, este ácido carbónico se disocia muy rápidamente en iones bicarbonato y iones hidrógeno. De tal forma que si tenemos un exceso de dióxido de carbono, pues va a haber más unión al agua, más formación de ácido carbónico y por lo tanto al final de la ecuación lo que obtenemos son mayor producción de hidrogeniones. Por lo tanto, el paciente va a tener una tendencia a ventilar más para eliminar el exceso de CO2 que se encuentra en el plasma. Y lo contrario, en un paciente que se hiperventila, por ejemplo, en una hiperventilación por dolor, la presión arterial de dióxido de carbono desciende súbitamente, por lo que no hay sustrato para unirse al agua, no se forma ácido carbónico, ni tampoco se forman iones hidrógeno y ion bicarbonato. Por lo tanto, este paciente que se encuentra en una hipocapnia asociada a hiperventilación va a tener pocos iones hidrógeno en el plasma, potencialmente capaces de generar el inicio de una rampa inspiratoria
a nivel del centro regulador de la respiración. Espero que haya sido de su agrado y estaré presentando más videos más adelante.